Hola, estimada y estimado supervisor y capacitador asistente electoral. Hemos llegado a esta segunda etapa de capacitación del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos y valoramos tu esfuerzo y dedicación para llegar hasta este punto. Ahora que conseguiste tus funcionarios de mesa directiva de casilla seccional, deberás de realizar simulacros. Estos ejercicios te ayudarán a reforzar tu conocimiento y también adquirir confianza para que todas y todos estén listos para la jornada electoral este 1 de junio. Estos son los pasos que deberás de seguir. El presidente deberá verificar que todas las personas funcionarias, propietarias y los 3 suplentes generales se presenten en punto de las 7:30 en la casilla con su nombramiento. La instalación de la casilla podrá iniciarse en punto de las 7:30 am. Si no se encuentra algún propietario, se deberá esperar hasta las 8:15 para realizar las sustituciones. La o el primer secretario llena los datos de identificación en el apartado Instalación de la casilla del acta de la jornada electoral. Al momento de iniciar la instalación, estas serán las funciones de los funcionarios de mesa directiva de casilla seccional. La o el presidente revisa y muestra la documentación electoral. El secretario es quien cuenta los blocs de boletas. Los escrutadores son quienes arman la urna y la colocan en un lugar que garantice la libertad y secrecía del voto. El presidente saca los aplicadores de tinta y quita el sello de seguridad. En tanto, los escrutadores colocan por fuera de la casilla seccional el identificador de casilla y los carteles quienes pueden votar y cómo votar. Por último, el primer secretario se encargará de llenar los datos de identificación y el apartado de la instalación de casilla, incluyendo en el acta de la jornada electoral. La votación iniciará a partir de las 8 de la mañana, no antes. Todas las personas que cuentan con credencial para votar, vigente y aparecen en la lista nominal, tienen derecho a votar sin discriminación alguna. La presidencia solicitará su credencial para votar y revisa que el dedo de la o el elector no esté entintado. Los secretarios buscan el nombre en la lista nominal del simulacro. Si aparece, le indican a la presidenta de la mesa directiva de casilla que puede votar y marcan con el sello voto debajo de su nombre. Los funcionarios de mesa directiva de casilla deben aplicar medidas de inclusión para las personas con discapacidad y las personas LGBT-TTI. Las personas con discapacidad que acudan a votar deben ser registradas en el registro de personas con discapacidad que acuden a votar por parte del segundo escrutador. Si la persona no está en la lista, no puede votar salvo casos específicos. Le reparten las boletas de cada uno de los cargos y el primer escrutador/escrutadora coloca líquido indeleble en el pulgar derecho y marca la credencial en el apartado de Elecciones Federales. Si alguien hace un comentario respecto a que la apariencia no coincide con la fotografía de la credencial para votar de una persona trans, el presidente o presidenta de la casilla muestra el tríptico de medidas de nivelación para garantizar el derecho al voto de las personas trans y el primer secretario o secretaria anota lo ocurrido en la hoja de incidentes. El cambio de urna lo realiza la o el escrutador designado por el presidente o presidenta de la casilla, preferentemente cuando no haya personas electoras. El cambio se realizará de la siguiente manera. 1. La persona escrutadora llevará la urna llena a la mesa directiva de casilla seccional, donde se tendrá también la urna vacía. 2. Retirará el forro de la urna llena y lo colocará en la urna vacía. 3. Se sellará la ranura de la urna llena con tira de cinta de seguridad. Quedará bajo resguardo de la mesa directiva de casilla seccional, a la vista de todas las personas. 4. Una vez hecho esto, se instalará la urna vacía con el forro colocado. 5. Se reanudará el depósito de las boletas con los votos en las urnas con forro. Durante la instalación, se armarán suficientes urnas para evitar un retraso en la votación. El cierre de la votación ocurre cuando 1. A las 18 horas, cuando todas las personas han votado. 2. Cuando hay personas en la fila a esa hora. O 3. Cuando no hay más personas en la fila para votar. La o el primer secretario llena el apartado de cierre de la votación en el acta de la jornada electoral. Para clasificar las boletas, cada secretario o secretario cuenta las marcas votó en los cuadernillos de lista nominal que utilizó. Las y los funcionarios guardan y sellan las bolsas con las boletas sobrantes por elección y se firman por el exterior.
No es necesario contar ni cancelar las boletas sobrantes de la elección. Para contar los votos se sigue el orden siguiente. En primer lugar, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En segundo lugar, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. En tercer lugar, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En cuarto lugar, magistradas y magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En quinto lugar, magistradas y magistrados de circuito. Y en sexto lugar, juezas y jueces de distrito. Clasificadas y contadas las boletas con los votos se guardan en la bolsa correspondiente a cada elección. Los datos se registran en el apartado de clasificación y conteo de votos del acta de la jornada electoral. Si durante la votación no se presentó ninguna persona con discapacidad, la o el segundo escrutadora cancela con los dos líneas el formato. El sobre de expediente de la casilla seccional se integra de tres partes. En primer lugar, el original del acta de la jornada electoral, clasificación y conteo y constancia de la clausura de casilla seccional, el original de la hoja de incidentes y el formato de registro de personas con discapacidad. Todos los bolsos o sobres correspondientes a la elección del Poder Judicial se guardan en los paquetes electorales. Para identificar el contenido de cada sobre fijante en el color de las boletas y en la lista de documentación que debe contener cada uno. De acuerdo con el número de votantes en una casilla, de antemano se sabrá si hay 1, 2 o 3 paquetes electorales en cada casilla. En caso de que haya un solo paquete, se integrará la documentación de las 6 elecciones en este paquete. En caso de que existan 2 paquetes, habrá 3 elecciones en cada uno de la siguiente manera. Paquete 1. Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Paquete 2. Magistradas y magistrados de la Sala Regional, magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito. En caso de que existan 3 paquetes electorales, se integran 2 elecciones en cada paquete de la siguiente manera. Paquete 1. Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Paquete 2. Magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistradas y magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Paquete 3. Magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito. La lista nominal y el expediente de la elección será colocado en todos los casos en el primer paquete electoral. El primer secretario o secretaria llena el cartel de resultados de la casilla seccional. Se llena el apartado de clausura de la casilla en el acta de la jornada electoral. Se integra la documentación al paquete electoral de acuerdo con el tipo de elección. Las y los funcionarios firman el paquete electoral cuando ya está sellado. La o el presidente tiene la responsabilidad de entregar los paquetes o, en su caso, designar a un funcionario para que entregue lo más pronto posible en el lugar que le indique el capacitador o capacitador asistente electoral. ¡Participa!